Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, muy amables. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes una muestra de poesía sefardita. La poesía sefardita es la poesía de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. El título es La canción en la diáspora. La palabra diáspora significa dispersión, y fue lo que sucedió después de que los judíos fueron expulsados de España. Pasaron primero a Portugal, al norte de África, al Medio Oriente, a lo que entonces era el Imperio Otomano, Turquía, Grecia, los Balcanes, y se extendieron hasta Ámsterdam. Y después pasaron a las Américas, primero a México, a Brasil y después a Estados Unidos. Por esa razón, el libro, La canción en la diáspora, que es una antología de poesía sefardita, está dividido en 7 apartados. Número 1, poetas hispanohebreos, que es la poesía escrita en hebreo en España entre los siglos X y XIV, más o menos. Este periodo es probablemente uno de los periodos más interesantes de la cultura judía. Fue un periodo, por una parte, un periodo muy difícil, muy conflictivo, pero por otra parte fue también, desde el punto de vista cultural, un periodo muy productivo. La sección número 2 es sobre la tradición oral, una selección que hemos hecho de Marruecos. Número 3, salud. Gracias. Número 3, Ámsterdam. Número 4, el Imperio Otomano. Número 5, Hispanoamérica. Número 6, Estados Unidos. Y número 7, Nuevo México. Vamos a empezar con los poetas hispanohebreos. El principal obstáculo para el conocimiento de los poetas hispanohebreos es que sus poemas están escritos en hebreo. Entonces, ni Herschel, Weiss, ni yo sabemos hebreo, entonces tenemos que apoyarnos en traductores que han hecho una gran labor para traducir este tipo de poesía del hebreo al inglés. Entonces nosotros hemos traducido esos poemas del inglés al español. Solo me gustaría mencionar dos traductores. Uno de ellos es uno de los traductores más importantes de poesía en hebreo en el siglo XX, T. Carmi. Él preparó esta antología, The Penguin Book of Hebrew Verse. Este es un libro, vean ustedes cómo está mi pobre librito, de tanto que lo he usado, está viejito ya. Pero es un libro maravilloso, es una selección increíble de la poesía en hebreo, desde la poesía bíblica hasta la poesía contemporánea. Entonces, nos hemos basado mucho en este libro y también nos hemos basado en un gran traductor que todavía está vivo, afortunadamente, Peter Cole, The Dream of the Poem. Ese es un libro, una antología de poesía hispanohebrea, traducida del hebreo al inglés. Estas han sido las dos principales fuentes de este tipo de poesía. ¿Por qué este periodo es un periodo tan importante en la poesía hebrea? Probablemente por 2 razones. Número 1, por la influencia de la cultura y la poesía árabe. Una cosa que podemos recordar es que
los árabes, los musulmanes, conquistaron la mayor parte de la península ibérica en 711. Entonces, para el siglo X, controlaban lo que ellos llamaban Andalucía, que es prácticamente el sur, centro-sur de España. Entonces, los poderes que controlaban la península ibérica, en el norte estaban los cristianos, en el sur estaban los musulmanes, y los judíos pues no controlaban nada desde el punto de vista político, ¿no? Los judíos sobrevivían al principio, sobre todo en el sur, en el ámbito musulmán, después también en el norte, en el ámbito cristiano. Entonces fue en esa primera etapa de Andalucía cuando la cultura hebrea recibe una influencia muy importante de la cultura árabe, a través del idioma árabe y de la literatura árabe. Esa es la primera razón. La segunda razón, y es una razón más específica, conectada con el desarrollo de la poesía en hebreo. Y es que gracias a esta influencia nace, o renace, podríamos decir, la poesía secular en hebreo. La poesía secular era una poesía muy rica, muy abundante, con una gran tradición en el ámbito musulmán, en el ámbito árabe. Esa poesía existía desde hace muchos años, no en hebreo. En hebreo había una gran tradición de la poesía, pero era una poesía ritual. Era una poesía que se usaba con fines religiosos. Antes del siglo X no existía una poesía secular. Esa poesía nace y se desarrolla de una manera increíble en España. Entonces los poemas y poetas que hemos seleccionado pertenecen a esta manifestación de la poesía secular. El poeta que he seleccionado para esta ocasión es Judá Haleví, uno de los poetas más importantes de este periodo. Se cree que él nació en Tudela, España, antes del año 1075, es decir, en el siglo XI. Y murió en Palestina en el año 1141. Hay muchas cosas que podríamos platicar sobre este poeta. Me permito sugerirles este libro de Hillel Halkin, Yehudá Haleví. Es una biografía de este poeta. Este libro es un libro maravilloso. Hay dos razones por las cuales el estudio de Judá Haleví es especialmente interesante. Razón número uno: su poesía era prácticamente desconocida hasta el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los autores de la antigüedad? Muchas veces tenemos poca información sobre ellos, sus manuscritos se han perdido, o hay muy pocos, o están distribuidos en muchos lugares y no es fácil tener acceso a sus textos. Lo que sucedió en el caso de Judá Haleví es que un comerciante de libros antiguos encontró un diván, una colección de poemas de Judá Haleví en hebreo, en Túnez. Y él le vendió esa colección a un estudioso italiano, Samuel David Luzzatto. Luzzatto publicó la poesía de Judá Haleví. Y así es como nosotros ahora, a través de ese rescate y a través de traducciones a otros idiomas, que nosotros tenemos acceso a esta poesía.
El segundo punto interesante relacionado con este poeta tiene que ver con el poema que vamos a leer. Judá Jaleví escribió varios poemas mientras vivía en España, de su deseo de viajar a Palestina, a la tierra prometida. Él tenía este deseo, ¿no? Entonces finalmente lo realizó. Él decide dejar Andalucía y viajar a Palestina, pero igualmente durante siglos no se supo realmente qué había pasado con él. Había muchas leyendas circulando que sí había hecho el viaje, que iba llegando a Jerusalén, y cuando iba llegando a Jerusalén un árabe lo atravesó con una lanza, leyendas de ese tipo, ¿no? ¿Qué sucede? De nuevo un descubrimiento, pero este descubrimiento tiene que ver con la Genizá de El Cairo. Genizá es una palabra en hebreo que designa un espacio en las sinagogas para guardar los libros, manuscritos o documentos descartados escritos en hebreo. Normalmente hay dos costumbres en las sinagogas. La idea es no descartar textos escritos en hebreo donde está el nombre de Dios. Esa es la idea original. Pero en realidad otras sinagogas extendieron esa idea y conservaron muchos documentos. En el caso de la Genizá del Cairo, que conservó documentos desde el año 700 hasta 1880. Conservaron documentos en hebreo, en árabe, en judeo-árabe. Entonces, ¿qué sucede? Que más o menos en 1870 y tantos, investigadores europeos descubren este tesoro. ¿Cómo es que lo descubren? Porque hay personas que empiezan a sacar documentos y a vender documentos de este lugar. Entonces los documentos empiezan a circular, los investigadores empiezan a darse cuenta. Entonces hay un investigador especialmente que se llamaba, déjame ver si tengo su nombre por aquí. No lo tengo, pero era un investigador de la Universidad de Cambridge. Y sencillamente lo que él consiguió, todos los documentos los adquirió la universidad y se los llevaron a Cambridge. Eso fue en el siglo XIX. Esos documentos todavía se están estudiando. Bueno, ahí, más o menos a mediados del siglo XX, se descubrió un documento que hablaba de Judá Jaleví, de que efectivamente había llegado a Palestina y que en circunstancias desgraciadamente desconocidas había muerto. Entonces, este es el poema que él escribió. Mi corazón está en el este. Mi corazón está en el este y yo me encuentro en los confines del oeste. ¿Cómo entonces podría saborear lo que como? ¿Cómo podría gustarme? ¿Qué puedo hacer para mantener mi promesa y cumplir mi juramento cuando Sión ha sido capturada por Edom y yo vivo atado por las cadenas de Arabia? Con gusto dejaría tras de mí todos los placeres de España si solo pudiera ver el polvo y las ruinas del santuario. Bueno, la segunda sección es la tradición oral. Cuando hablamos de literatura, nosotros en el siglo XXI, normalmente en los contextos de una universidad, hablamos de esto.
hablamos de libros publicados, hablamos de escritura. Sin embargo, hay una parte muy importante de la literatura, que es la literatura oral, que es la literatura originalmente no escrita, una literatura que se transmite de generación en generación, porque se cuenta a los niños, se transmite a través de canciones, de poemas, de historias, y se va transmitiendo de generación en generación. Ejemplos de eso son, por ejemplo, la poesía popular, los dichos, los refranes, los chistes, todo eso es tradición oral. Entonces, la cultura judía tiene una gran riqueza en su tradición oral, y desde el siglo XIX ha habido muchos investigadores que se han dedicado a rescatar y a registrar por escrito esa tradición oral. Uno de los investigadores que ha hecho eso es Manuel Alvar, quien publicó este libro, Poesía Tradicional de los Judíos Españoles. Un libro maravilloso. Él lo que hace es incluir poemas que él mismo rescató en investigaciones que él mismo hizo en el norte de África y en otros lugares. Y además incluye investigaciones de otros estudiosos. Entonces, la poesía oral de los judíos tiene conexiones muy fuertes con la poesía oral española. Hay algo que las diferencia, y hay algo muy importante, y es el hecho de que la poesía oral judía en español recuenta historias bíblicas, toma personajes de la Biblia y, digamos, extiende sus biografías, extiende sus historias, o cuenta desde otra perspectiva historias que encontramos en lo que la cultura cristiana llama el Antiguo Testamento. Este poema que voy a leerles es sobre Moisés, y seguramente ustedes van a reconocer algunas de las acciones de este personaje. Dos comentarios sobre este poema. El español que se usa en este poema tiene características del judeo español. ¿Cuáles son las características del judeo español? Bueno, hay muchas, pero una de ellas es la palabra Dios. ¿Cómo se usa la palabra Dios? La palabra Dios en judeo español o ladino es Dio, sin la S. Y así es como se usa en este poema. Otra característica del judeo español es que usa palabras del hebreo. En este caso se usa una palabra que es Misraye, que significa Egipto en hebreo. Muy bien, dice así, el título es Consagración de Moisés. Mosé salió del Misraye, huyendo del rey Faraón. Dio la Ziporá, su hija, porque era temiente a Dios. Mosé, esparciendo el ganado, al monte Horeb subió, y vio arder una zarza. La zarza no se ardió. Oyó una voz que decía: Mosé, Mosé, mi siervo, descalzate tus zapatas, que en lugar santo estás tú. Veite derecho a Misraye y dile al rey Faraón que te entregue a mi pueblo el hebreo. Y si no te lo entregare, castigarle quiero yo con 10 plagas que le mande, ya que sepa quién soy yo.
Una característica poética interesante de este poema es que usa una licencia poética que se conoce como diástole, y que es cuando se cambia la sílaba tónica de una palabra. Por ejemplo, las dos palabras que se usan aquí, como siervo y hebreo, no son palabras agudas, son siervo y hebreo, pero aquí se cambian. ¿Por qué? Por la rima, para que chequen con la rima. Muy bien. Vamos a la siguiente sección, que es Ámsterdam. ¿Por qué Ámsterdam es importante para nosotros ahora en el siglo XXI? Por varias razones. Voy a mencionar una razón. Los judíos llegan a Ámsterdam más o menos a finales del siglo XVI, y digamos la gran época cultural de los judíos en Ámsterdam es el siglo XVII. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XVII en Ámsterdam? Hay academias literarias, hay editoriales que publican libros en español, en portugués, en hebreo. Hay escritores que escriben poesía, que escriben prosa, que escriben teatro. Hay escritos teológicos que se publican, muy importantes en el mundo judío, ¿no? Aparte de todo esto, hay un gran filósofo que surge de Ámsterdam en el siglo XVII, que se llama Baruch Spinoza. Uno de los filósofos más, no estamos hablando de la cultura judía, hablando de la filosofía occidental. Uno de los filósofos más importantes surge de este movimiento. Baruch Spinoza nace en Ámsterdam, obviamente de una familia judía portuguesa que había llegado previamente a Ámsterdam. Y lo que pasa con él es que él era una persona de la Ilustración, él era una persona, un judío moderno, que no aceptaba las ideas tradicionales de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él tiene 24 años, es excomulgado de la sinagoga. Entonces él se aleja, se aísla y realiza su labor como filósofo. Junto con esto tenemos a otros autores que nacen en Ámsterdam o que llegan de otros lugares a Ámsterdam y que realizan una labor literaria muy importante. Entre ellos está João Pinto Delgado. Por su nombre, João, sabemos que nació en Portugal cerca de 1585 y murió en Ámsterdam en 1653. Una cosa muy interesante que sucede en Ámsterdam es que la comunidad judía en Ámsterdam venía de la península ibérica. Eso quería decir que algunos venían de Portugal y otros de España. Algunos hablaban portugués y otros hablaban español. Pero la lengua literaria más fuerte era el español. Entonces, incluso los que venían de Portugal terminaron escribiendo en español. Entonces, la literatura que se escribe en esta época en Ámsterdam se escribe fundamentalmente en español. João Pinto Delgado vivía en Lisboa,
en una época controlada por la Inquisición. Y una de las cosas que hizo la Inquisición en Portugal es que no dejaba salir a la gente. No tenían permiso para salir. Entonces, él escribió sobre esta situación y finalmente él pudo escapar de Lisboa y llegar a Ámsterdam. Lo que tengo aquí es un fragmento de uno de sus poemas. A la salida de Lisboa. Aquí está la infame puerta, la del olivo y la espada, para salir tan cerrada y para entrar tan abierta. Si en ti la paz se destierra, no eres del ramo capaz, porque uno promete paz y el otro ejecuta guerra. Recoge, oh nave, a Sodoma, solo a su cómplice embarca, que como no eres el arca, no hay que esperar la paloma. Mancha tu cuchillo fiero y quede pendiente aquí, quedará la insignia en ti como blasón verdadero. Y tú, el más fiero león, que matas quien no te ofende, por mano de quien te entiende, tendrás tu satisfacción. Y aunque nace tu alegría, viendo a tantos perecer, si a muchos lo hiciste ver, también has de ver tu día. Si nuestro pecado obliga a sufrir tanto rigor, considera que el Señor, si disimula, castiga. Si parece que se olvida de castigar su enemigo, es solo porque el castigo ha de ser más que en la vida. Joao Pinto Delgado escribió estos textos cuando todavía vivía en Lisboa y permanecieron inéditos durante su vida y realmente se publicaron hasta el siglo XIX. Hay investigadores que han publicado su poesía. Este es uno de los libros más interesantes de poetas judíos del siglo XVII. Uno de los poetas incluidos es Joao Pinto Delgado. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué es el Imperio Otomano? El libro, organizado en estas 7 secciones, tiene una introducción en cada sección. Pero ha sido muy difícil seguir la pista histórica a todas las secciones. Imaginen ustedes, el Imperio Otomano se inicia a finales del siglo XIII y termina en 1922. Entonces, cuántos siglos estamos cubriendo? ¿Y cuánto espacio geográfico estamos cubriendo? Entonces, hay muchos poetas en este marco geográfico y en este marco temporal, ¿no? Uno de ellos es Israel ben Moisés Nahara, que nació, al parecer, se cree que en Damasco, alrededor de 1555, y murió en Gaza en 1625, o cerca de 1625. Este poema es uno de mis poemas favoritos, de todos los que están incluidos en el libro. A ver qué les parece, espero que les guste. El poema fue escrito originalmente en hebreo, entonces hemos traducido del inglés al español. El título es Si yo fuera. El sueño abandona mis ojos y como un barco voy de un lado al otro en el mar de mi añoranza por ti a medida que imagino lo siguiente. Si yo fuera un bebé y tú fueras mi nana, yo mamaría de tus hermosos pechos y saciaría mi sed.
Si yo fuera un riachuelo y tú y yo nos sentáramos a la sombra de mi jardín, yo cuidaría de tus frutos. Si yo fuera una lanza y tú me enterraras en el corazón de tus enemigos, yo me embriagaría con su sangre. Si yo fuera una tienda y tú habitaras en mí, ambos nos deleitaríamos con amor y nos vestiríamos de gozo. Si yo fuera una lengua y tú fueras mis palabras, yo mitigaría la llama del deseo con una canción. Si yo fuera un esclavo y tú fueras mi amo, yo añoraría servirte. Nunca escogería la libertad. La siguiente sección es Hispanoamérica. ¿En qué momento los judíos empiezan a llegar a Hispanoamérica? Guerra Mundial. Con Cristóbal Colón. Desde un principio. Los judíos empiezan a llegar desde un principio. Llegan con Cristóbal Colón, luego llegan con Hernán Cortés, el conquistador de la Nueva España, ¿no? Entonces, desde un principio empiezan a llegar los judíos. En aquel entonces, los judíos eran los indocumentados. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal estaba prohibido para los judíos llegar al Nuevo Mundo. ¿Y cómo le hacían para llegar al Nuevo Mundo? ¿No? Pagaban dinero, falsificaban documentos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchos de los judíos llegaron así al Nuevo Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué querían llegar al Nuevo Mundo los judíos? Bueno, por la Inquisición que había en España. Una cosa que podemos considerar es que desde el punto de vista geográfico, España es un territorio, digamos la península ibérica, es un territorio relativamente pequeño comparado con lo que Hispanoamérica era en aquel entonces. O sea, lo que aquel entonces en Hispanoamérica era desde la mitad de Estados Unidos hasta Argentina. En España había varias unidades de la Inquisición controlando a la población. En toda América llegó a haber 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era, desde el punto de vista de la mentalidad de ellos, era más fácil estar en Hispanoamérica. Porque sí había Inquisición, pero la Inquisición tenía menos recursos para controlar a su gente. Entonces, en estas circunstancias llega a México una familia, la familia Carvajal. Quien llegó a ser el principal líder de la familia Carvajal fue Luis de Carvajal el Joven. Fue líder de un movimiento religioso criptojudío en la Ciudad de México. El gran problema que tuvo este grupo es que tenían un celo tan grande de ser judíos que no tuvieron cuidado y los descubrieron. Primero, en 1589, los agarró la Inquisición y los llevaron a juicio. Se arrepintieron. Y la Inquisición dijo, ok, se arrepienten, les imponemos unos castigos y órale, ahí van. ¿Qué hicieron? Continuaron secretamente practicando el judaísmo y los volvieron a descubrir. Hay una palabra que se usaba para describir a estas personas que lo hacían por segunda vez, remisos. Cuando eso pasaba con la Inquisición, la única solución era la hoguera. Entonces,
Luis de Carvajal, el joven, su mamá y varias hermanas murieron en la hoguera en 1596 en la Ciudad de México. Una cosa interesante que nos ha quedado a nosotros es los documentos de la familia Carvajal. Y nos han quedado porque la Inquisición tenía esta obsesión con los documentos. Todo tenía que documentarse y todos los documentos tenían que guardarse. Entonces, gracias a eso, ahora los investigadores tienen acceso a un gran material relacionado primero con los juicios, pero muchas veces lo que pasaba en los juicios es que les preguntaban a las personas, a ver, ¿te sabes un canto? ¿Te sabes un poema? Dilo. Entonces lo decían y eso se anotaba en los documentos. Entonces por eso es que ahora nosotros tenemos acceso a ese tipo de documentos. Hay una investigación maravillosa sobre la familia Carvajal, el libro El Mártir. Esta edición se publicó aquí por la Universidad de Nuevo México. Es un libro maravilloso que no solo cuenta la historia de él, sino de toda la familia. Una historia, por supuesto, muy, muy, muy trágica. Una cosa que sucedía en esta época con el grupo era un grupo de la familia Carvajal y otros que no eran familia, pero que pertenecían al mismo grupo de criptojudíos. Es que entre ellos, colectivamente, escribían oraciones, escribían poemas. Entonces a veces no es posible determinar quién específicamente escribió cuál texto. Entonces hay atribuciones. Entonces este texto maravilloso es un texto atribuido a Luis de Carvajal. Pequé, Señor. Pequé, Señor, mas no porque he pecado, de tu amor y clemencia me despido. Temo, según mi culpa, ser punido y espero en tu bondad ser perdonado. Recélome según me has aguardado, ser por mi ingratitud aborrecido, y hace mi pecado más crecido el ser tan digno tú de ser amado. Si no fuera por ti, de mí, ¿qué fuera? Y a mí, de mí, sin ti, ¿quién me librara si tu mano la gracia no me diera? Y a no ser yo, mi Dios, quien no te amara, y a no ser tú, Señor, quien me sufriera, y a ti, sin ti, mi Dios, ¿quién me llevara? Un soneto maravilloso, una prueba realmente del alto nivel literario que alcanzó este grupo. Pasemos a la sección número 6, Estados Unidos. Hay poemas que hemos incluido aquí, en esta antología, que son poemas poco conocidos, y algunos de ellos nunca se han traducido al español. Entonces esperamos que esta sea una aportación importante, el hecho que se den a conocer estos textos en español por primera vez. Como un barco voy de un lado al otro en el mar de mi añoranza por ti, a medida que imagino lo siguiente. Si yo fuera un bebé y tú fueras mi nana, yo mamaría de tus hermosos pechos y saciaría mi sed. Si yo fuera un riachuelo
y tú y yo nos sentáramos a la sombra de mi jardín, yo cuidaría de tus frutos. Si yo fuera una lanza y tú me enterraras en el corazón de tus enemigos, yo me embriagaría con su sangre. Si yo fuera una tienda y tú habitaras en mí, ambos nos deleitaríamos con amor y nos vestiríamos de gozo. Si yo fuera una lengua y tú fueras mis palabras, yo mitigaría la llama del deseo con una canción. Si yo fuera un esclavo y tú fueras mi amo, yo añoraría servirte. Nunca escogería la libertad. La siguiente sección es Hispanoamérica. ¿En qué momento los judíos empiezan a llegar a Hispanoamérica? Guerra mundial. Con Cristóbal Colón. Desde un principio. Los judíos empiezan a llegar desde un principio. Llegan con Cristóbal Colón, luego llegan con Hernán Cortés, el conquistador de la Nueva España, ¿no? Entonces, desde un principio empiezan a llegar los judíos. En aquel entonces, los judíos eran los indocumentados. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal estaba prohibido para los judíos llegar al Nuevo Mundo. ¿Y cómo le hacían para llegar al Nuevo Mundo? ¿No? Pagaban dinero, falsificaban documentos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces muchos de los judíos llegaron así al Nuevo Mundo. ¿Por qué? ¿Por qué querían llegar al Nuevo Mundo los judíos? Bueno, por la Inquisición que había en España. Una cosa que podemos considerar es que desde el punto de vista geográfico, España es un territorio, o digamos la península ibérica, es un territorio relativamente pequeño, comparado con lo que Hispanoamérica era en aquel entonces. O sea, lo que en aquel entonces en Hispanoamérica era desde la mitad de Estados Unidos hasta Argentina. En España había varias unidades de la Inquisición controlando a la población. En toda América llegó a haber 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era, desde el punto de vista de la mentalidad de ellos, era más fácil estar en Hispanoamérica. Porque sí había Inquisición, pero la Inquisición tenía menos recursos para controlar a su gente, ¿no? Entonces, en estas circunstancias llega a México una familia, la familia Carvajal. Quien llegó a ser el principal líder de la familia Carvajal fue Luis de Carvajal el Joven. Fue líder de un movimiento religioso criptojudío en la Ciudad de México. El gran problema que tuvo este grupo es que tenían un celo tan grande de ser judíos que no tuvieron cuidado y los descubrieron. Primero, en 1589, los agarró la Inquisición y los llevaron a juicio. Se arrepintieron. Y la Inquisición dijo, ok, se arrepienten, les imponemos unos castigos y órale, ahí van. ¿Qué hicieron? Continuaron secretamente practicando el judaísmo y los volvieron a descubrir. Hay una palabra que se usaba para describir a estas personas que lo hacían por segunda vez, remisos. Cuando eso pasaba con la Inquisición, la única solución era la hoguera. Entonces, Luis de Carvajal, el joven,
Su mamá y varias hermanas murieron en la hoguera en 1596 en la Ciudad de México. Una cosa interesante que nos ha quedado a nosotros es los documentos de la familia Carvajal. Y nos han quedado porque la Inquisición tenía esta obsesión con los documentos. Todo tenía que documentarse y todos los documentos tenían que guardarse. Entonces, gracias a eso, ahora los investigadores tienen acceso a un gran material relacionado primero con los juicios, pero muchas veces lo que pasaba en los juicios es que les preguntaban a las personas, a ver, ¿te sabes un canto? ¿Te sabes un poema? Dilo. Entonces lo decían y eso se anotaba en los documentos. Entonces por eso es que ahora nosotros tenemos acceso a ese tipo de documentos. Hay una investigación maravillosa sobre la familia Carvajal, el libro El Mártir. Esta edición se publicó aquí, por la Universidad de Nuevo México. Es un libro maravilloso, que no solo cuenta la historia de él, sino de toda la familia. Una historia, por supuesto, muy, muy, muy trágica. Una cosa que sucedía en esta época con el grupo era un grupo de la familia Carvajal y otros que no eran familia, pero que pertenecían al mismo grupo de criptojudíos. Es que entre ellos, colectivamente, escribían oraciones, escribían poemas. Entonces, a veces no es posible determinar quién específicamente escribió cuál texto. Entonces hay atribuciones. Entonces, este texto maravilloso es un texto atribuido a Luis de Carvajal. Pequé, Señor. Pequé, Señor, mas no porque he pecado, de tu amor y clemencia me despido. Temo, según mi culpa, ser punido, y espero en tu bondad ser perdonado. Recélome según me has aguardado, ser por mi ingratitud aborrecido, y hace mi pecado más crecido el ser tan digno tú de ser amado. Si no fuera por ti, de mí, ¿qué fuera? Y a mí, de mí, sin ti, ¿quién me librara si tu mano la gracia no me diera? Y a no ser yo, mi Dios, quien no te amara, y a no ser tú, Señor, quien me sufriera, y a ti, sin ti, mi Dios, ¿quién me llevara? Un soneto maravilloso, una prueba realmente del alto nivel literario que alcanzó este grupo. Pasemos a la sección número 6, Estados Unidos. Hay poemas que hemos incluido aquí, en esta antología, que son poemas poco conocidos, y algunos de ellos nunca se han traducido al español. Entonces esperamos que esta sea una aportación importante, el hecho que se den a conocer estos textos en español por primera vez. Un caso es el de Grace Seixas Nathan. Ella nació en Nueva York en 1752 y murió en 1831. Ella es conocida
Ella escribió algunos poemas y escribió cartas, pero nunca se publicó nada durante su vida. Pero ella es conocida porque ella es la bisabuela de Emma Lazarus, una poeta más conocida, ¿no? Entonces, Grace Seixas Nathan es la bisabuela de Emma Lazarus. No solo la bisabuela, sino es la fundadora de toda una dinastía de poetas. Entonces, ella escribió este poema en la ocasión de la inauguración del nuevo cementerio de la congregación Shearit Israel en Nueva York, y lo escribió en 1829. Es un poema tradicional, es decir, tiene métrica y tiene rima. La traducción al español también tiene métrica y tiene rima. ¿En qué idioma fue escrito? En inglés. En inglés. En inglés. Reflexiones al pasar por nuestro nuevo cementerio. Santas para los muertos dentro de esas paredes, donde aún ninguna pala ha volteado un terrón. No se ha dado a la fuga ningún cantado requiem, ni oración se ha ofrecido para el trono de Dios. Ahí, como se debe, se oficiarán los ritos, y el final grave tono tan alto flotará que lo alzarán al cielo ángeles comedidos, y ahí el alma del justo se depositará. Cuando el frío más intenso su apariencia engalane, tal vez una cabeza como la nieve lánguida pueda encontrar descanso en donde crece el sauce y humedezca las tumbas el gotear de sus lágrimas. Y ahí el doliente solo caminará sin rumbo, tal vez tras el sepulcro de su madre, abstraído. Preguntará muy triste por qué se fue del mundo, dando ya rienda suelta a sus recuerdos de niño. Mejor nada preguntes, inclínate sumiso ante él, que en su poder reina con gentileza, que de ámbitos menores llama a otros seres para depositarlos en su alcoba eterna. Mortal, toma el consuelo y más ya no lamentes. Y finalmente vamos a pasar a la última sección, que es Nuevo México. Estaba viendo yo ahorita los libros aquí, y aquí tienen el libro más importante que se ha escrito sobre los criptojudíos en Nuevo México, el libro de Stan Hordes, To the End of the Earth, un libro maravilloso sobre los criptojudíos en Nuevo México. El poema que voy a leerles fue escrito por una personalidad aquí en Nuevo México, Consuelo Luz. Ella es muy conocida porque ella ha producido varios discos de canciones sefarditas. Ella canta canciones sefarditas, ¿no? Deseo en el 2001 y Adiós en 2007 son dos de los discos que ella ha elaborado. Este poema está incluido en esta antología, Another Desert, Jewish Poetry of New Mexico. El título es, el poema fue escrito originalmente en inglés, esta es una traducción al español. Un buen día lleno de amor.
Mientras encienden las velas en secreto, los niños lloran con un dolor sagrado. ¿Qué es esto? Di, Padre, di. La amarga eternidad de esconderse así, de cortinas cerradas y canciones antiguas, de voces apagadas y amortiguadas pasiones, por la gracia de un gran misterio sagrado de dos mundos, es como hemos aprendido a vivir. Dos vidas, dos amores. Las velas del sábado iluminan el Viernes Santo. Dos corazones en uno. La Virgen lo ve todo. Nunca pensamos que fuéramos a aprender a amar tan profundamente a todos nuestros santos y a ese hombre en la cruz. Dos vidas, dos amores viviendo en un solo cuerpo, dos corazones en uno, un alma dividida en dos. Tal es el destino del que ora en secreto. Y sin embargo, un día esa alma cantará como si fuera una. Como el hombre que ama a dos mujeres, como el pájaro al que le encanta nadar, como cuando el sol sale mientras llueve, como dos frutas pueden salir un solo néctar, así como el hijo que nace de un padre y una madre no puede escoger a quién ama más, así nace la fe en que nuestro mismo Dios misteriosamente nos unirá de alguna manera un buen día lleno de amor. Muchísimas gracias.